Bueno, buenos días. Buenas, profe. Hola. No sé si lo hablamos la vez pasada, porque no sé si yo me enteré en la tarde o si me cayó la ficha en la tarde, para el grupo de la tarde, de que este jueves de esta semana es paro general. Entonces yo les comuniqué al grupo de la tarde y ahora les comunico a ustedes de que yo voy digamos, a acatar el paro general, o sea que no voy a dar el práctico. Por otro lado, digamos, eso por razones personales y simbólicas, o lo que sea, no quiero discutirlo porque eso sería proselitismo, pero lo que sí me parece que nos embroma un poco, porque estamos muy cerca del parcial y de los exámenes, ¿no? Y entonces, si bien yo el jueves no voy a hacer ninguna actividad laboral, el miércoles o el viernes puedo reponer, si encontramos un horario adecuado, podemos encontrarnos, aunque sea una hora, para avanzar sobre el práctico que viene, que es el de las oscilaciones, ¿no? Los osciladores. El oscilador armónico, que como les dije mil veces, es muy importante. Justo nos tocaba el jueves, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, yo tengo una agenda bastante completa, pero estoy dispuesto a sacar cosas porque hoy estamos a 15, el miércoles 16 o el viernes 18 estoy dispuesto a encontrar un horario de manera flexible con ustedes. Salvo el viernes 18 tengo una reunión importante a las 9 de la mañana que puede durar hasta 10, 10 y media, o sea que antes de las 11 no voy a poder el viernes. Pero el miércoles, o sea, mañana, tengo bastante flexibilidad de horario. En ese sentido les digo que vayan pensando, de repente no me pueden contestar enseguida, pero que vayan pensando y vean, porque ustedes tienen sus propios cursos también. En el caso de que no pongamos responder esta clase de prácticos, es importante que igual ustedes vayan a consultar y vayan a otros prácticos. Hay muchos prácticos posibles. Eh, Tampoco me gusta que vayan a, digamos, a molestar, entre comillas, digamos, a reforzar una clase de práctico que ya tiene mucha gente, porque eso les quita a ustedes mismos posibilidades de intervenir y de hacer preguntas. Entonces, les dejo pensar esto hasta el final de la clase y sobre el final de la clase podemos tratar de encontrar un horario mañana o el viernes para reponer la clase del jueves que no va a ser. No sé si entendieron bien. Entonces, ustedes tienen sus horarios, de repente tienen que bicharlo entre ustedes también, en el chat o lo que sea. Bueno, ahora vamos a pasar a la clase. La clase de hoy es la segunda parte, digamos, de nuestra segunda visita del práctico número 12 del equilibrio de los cuerpos rígidos. Como ya habíamos dicho la vez pasada, no había absolutamente nada más que en todos los problemas, prácticamente sí, creo que en todos, lo único que hay que hacer es asegurarse de que la suma de las fuerzas es nula y la suma de los momentos de fuerza, o sea, de los torques, es nula también, para asegurar el equilibrio. O sea, que no tenemos ni aceleración de traslación del centro de masa ni de rotación del rígido. En esas condiciones está en equilibrio de manera genérica. En estos casos, todo está, no solo están en equilibrio, sino que están en reposo, como habrán visto. Pero el equilibrio es más amplio que el reposo, ¿no? El equilibrio dice que no tiene aceleración, ni rotación, ni de traslación. Si está en reposo, también está en equilibrio, evidentemente. Pero el reposo digamos, es una condición, yo diría, trivial o extrema del equilibrio, de lo que se considera equilibrio. Entonces, teníamos dos ejercicios, creo que había dos ejercicios que eran impuestos. Ya ni me acuerdo cuál era, ni lo apunté. No sé no sé si se los dije. Claro que el problema 5
Creo que el problema 5 porque hay un deslizamiento. Pues pienso que el problema 5 El era un 5 problema. ya lo vimos igual. Ah, ya lo vimos. O sea, creo que el 5 era uno de ellos. Discúlpeme, pero voy a verificar bien cuál es el otro problema, porque nos pusimos de acuerdo en hacerlo todos. Ah, a ver. Práctico 12, a ver qué tenemos para el práctico. El 2 y el 5 eran, creo. Sí, el 2 y el 5. O sea, el 2 lo hicimos también. Ah, el 2 es el de esa especie de viga. El 2 y el 5, o sea, de repente hicimos los dos ya. ¿Hicimos los dos? ¿Hicimos el 2 también? Pregunta. Los que estuvieron ¿qué fue? El jueves pasado. ¿Hicimos el ejercicio 2 o no? A ver. En el chat hay uno que dice 3 y 5 hicimos. Ok, está. O sea que hicimos el 3, interesante el 3. Bueno, entonces el 2 en algún momento lo vamos a hacer. Lo podemos hacer enseguida o lo podemos dejar para después. Entonces ahora lo que hago es escuchar preguntas de dudas y después propuestas de ejercicio y en algún momento tenemos que hacer el 2 que es uno de los ejercicios recomendados. Entonces escucho dudas. Voy a abrir el chat porque hay gente que no tiene micrófono de repente por las dudas. Bueno, aparentemente no hay muchas dudas. No hay mucho secreto en este capítulo, ¿no? Digamos, hay que anular fuerzas y torques y después jugar con las ecuaciones para despejar lo que nos preguntan, lo que nos piden. Así que de repente no vale la pena que siga esperando una pregunta porque veo que no hay. Entonces, ahora sí lo que les pido es que me propongan un ejercicio que quieran ver. Aunque no sea aunque no sea de la serie, que sea del tema, algún ejercicio que vieron por otro lado y que tienen curiosidad, se puede hacer también. Ya nos pasó de hacer ejercicios de parcial tipo clase de consulta. Un práctico es un práctico. No importa que el ejercicio no esté en la hoja, si tiene que ver con el tema, se puede discutir igual. No, me parece que no hay ninguna propuesta. Bueno, entonces vamos a una cosa, vamos a hacer el 2. Mientras van pensando, vamos a hacer el 2, que es uno de los recomendados, y después vemos cuál quieren hacer. Alguno que no hayamos hecho, evidentemente. Bueno. Ah, me olvidé borrar. Este lo hicimos la última vez con sus compañeros de la tarde. Creo que nunca más borré el pizarrón. No lo usé el pizarrón después. Antes de que yo empiece, si alguno tiene otra propuesta, que abra el micrófono y que la largue. Si no, vamos a hacer el 2. Bien, ejercicio 2.
ejercicio 2 dice así. Una viga horizontal uniforme de largo L y peso W está unida a un muro por medio de una conexión capaz de articular. O sea que puede girar alrededor de el punto de contacto con el muro. ¿Tá? Acá hay un muro. Acá digamos que hay una articulación y la viga. Qué feo que dibujo. Y la viga, que tiene un cierto largo, vamos a hacer el dibujo, ¿eh? Puede girar acá, acá puede girar la viga, ¿no? Puede pivotear alrededor de este punto, ¿no? Entonces está tenida por una piola acá, un cable. Su extremo alejado está sostenido por un cable que forma un ángulo alfa con la horizontal. Si una persona de peso 3W está parada a una distancia L sobre 4, L, esto es L, y en L sobre 4, acá, está parada una persona. O sea, la viga tiene un peso W en Newton y el hombre que está parado es más pesado que la viga. Bien. Entonces, la pregunta del problema es, ¿no? Uno hizo el dibujo copiando el de la figura, y la pregunta es, ¿cuál es la tensión de la piola, digamos, del cable, me imagino? Encuentre la tensión en el cable y la fuerza ejercida por el muro. Dos cosas. La tensión en el cable y la fuerza ejercida por el muro sobre la viga. Evidentemente, hablamos de peso, estamos en gravedad. Bueno, ese es el problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que harían? Más allá de haber hecho de haber reproducido la figura del práctico. ¿Qué es el próximo paso que tenemos que hacer? Poner un referencial y ver qué fuerzas actúan sobre los cuerpos. Bien, y ver las fuerzas y los puntos de aplicación. Sí, sí. De acuerdo. Entonces, referencial, ¿qué les gusta? Y hacemos un tipo de diagrama de corporidad, ¿verdad? O sea, nos ocupamos de la viga. Vamos a ocuparnos de la viga, ¿no? El largo L. Vamos a suponer que tenemos que elegir el sistema. El sistema es la viga. El hombre que está parado arriba es un agente exterior que ejerce su peso sobre la viga, digamos. Y referencia al mundo exterior, el pivote, digamos, la articulación contra la pared también. ¿No? O sea que la viga es el sistema. Entonces, sobre la viga ejercemos. ¿Qué tipo de fuerzas tenemos? Vamos a empezar por, en su centro de masa, vamos a hacerlo. La viga vieron que es livianita, pesa un tercio de lo que pesa el tipo. Entonces acá, en su centro de masa vamos a poner... vamos a llamarlo ya como se llama en el enunciado, así no andamos con cosas raras. Acá es el peso de la viga, en el centro de masa, ¿no? Que es el centro de simetría de la viga. Bueno, ¿qué otra fuerza tengo que agregarle? Vayan diciéndome, ustedes me dictan. La tensión del cable.
Muy bien, la tensión del cable que se ejerce aquí. Y se ejerce según el ángulo alfa. ¿Qué otra fuerza tenemos? ¿Qué otra fuerza se ejerce sobre la viga? Por ejemplo, acá a un cuarto de la viga. ¿Qué fuerza se ejerce? El tipo parado, acá. Nadie me puede contestar. ¿Alguien me puede contestar? Esa persona que está parada arriba de la viga, ¿qué hace? La viga, digamos, la viga está sometida a una fuerza, digamos, El peso del hombre. Y la viga ejerce sobre el hombre una reacción igual y opuesta para que todo quede en equilibrio. Pero no nos importa eso. Porque lo que estamos mirando son las fuerzas exteriores al sistema que para nosotros es la viga. Entonces sabemos que, bueno, tenemos acá 3 veces esto. Ese es el peso. Ya lo ponemos, 3. Esto es lo que pesa el hombre. 3 veces el peso de la viga. Bueno, ¿qué otra fuerza me falta acá? La que ejerce la pared sobre la viga. En efecto. Y entonces esta es muy particular. Es una fuerza que no sepa dónde apunta. ¿Para dónde les parece que tendría que apuntar? Aunque nos equivoquemos en el dibujo, después los cálculos nos van a decir si nos equivocamos o no. Pero estaría bueno ya invocarle por intuición hacia dónde apunta la fuerza. La fuerza tiene 2pi, un ángulo entre 0 y 2pi puede estar apuntando. ¿Para qué lado tendría que apuntar esa fuerza? Conviene de repente siempre hacerse un dibujo que corresponda un poco a la realidad. No tiene que ser realista, pero tiene que ser coherente con lo que uno ya sabe. ¿No? Fíjense, voy a necesitar Y a ver la tensión y una hacia arriba Claro. también. Por ejemplo, la tensión esta tiene una componente así. La única componente horizontal que veo por ahora es una componente no compensada. O sea que es evidente que voy a necesitar una componente horizontal opuesta. O sea que tiene que estar en este semiespacio, en el semiespacio derecho. Bueno, ahora bien, tiene el semiespacio derecho. A menos que la tensión sea enorme, que no puede ser tanto tampoco, a mí se me ocurre que la fuerza tiene que estar en el cuadrante positivo acá. Tiene que estar acá la fuerza, de alguna manera. Porque tiene que ayudar a la tensión. ¿Va? O sea que vamos a dibujarla así. Esta fuerza, y la llamamos fuerza de reacción. La fuerza de reacción de la pared la dibujamos así. No sé si su tamaño es el correcto, pero no importa. Hemos planteado eso. Este ángulo no lo conocemos. De repente nos lo van a pedir. Sí, de alguna manera el enunciado dice calcular la fuerza que hace la pared sobre la viga. O sea que una fuerza es un vector, o sea que va a haber que dar módulo y dirección o componentes, o algo va a haber que dar. Entonces vamos a llamarlo beta este ángulo, porque está lindo de escribir las cosas diciendo, bueno, tiene un módulo tanto y tiene un ángulo, hace un ángulo tanto con la horizontal. Entonces acá ya tenemos el diagrama del cuerpo aislado y la fuerza que se ejerce. Y tenemos la tinta negra que se me está acabando, así que voy a pasar al azul.
Bien. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la próxima etapa, según lo que hemos hecho hasta ahora en este práctico? ¿Cuál es la próxima etapa? ¿Qué tengo que escribir? La condición de equilibrio. La condición de equilibrio, explícitamente, ¿cómo la pongo? Y que la suma de las fuerzas sea cero. La suma de las fuerzas exteriores es igual a 0. Vamos a aplicar esto. Entonces vamos a hacer ya, en vez de escribir, lo podemos escribir vectorialmente y después proyectar. Vamos a proyectar directamente. Vamos a la horizontal. Entonces, R coseno de beta. También podemos poner Rx y Ry y al final calcular el ángulo. Pero yo ya lo pongo con el ángulo, así ya me ahorro una línea. O sea, R coseno de beta más menos T coseno de alfa es igual a 0. Sí, o sea que esto es T coseno de alfa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bueno. Entonces ahora, esta fuerza la llamé R. Ahora vamos a hacer la proyección vertical. Entonces tengo R, seno de beta, R, seno de beta, pi, menos esto, menos esto, más esto. O sea que voy a poner todos los más de un lado, así ya. O sea que voy a poner T más T. ¿Sí? Seno de alfa es igual a 4 doble beta. O sea, todas las componentes verticales para arriba me compensan las verticales para abajo. Supónganse que yo me haya equivocado. Lo único que es seguro es que T acá apunta para la izquierda, o sea que R tiene que apuntar para la derecha. Pero R podría estar acá, y yo me equivoqué. Entonces en ese caso me daría, el signo de R me corregiría todo. ¿No? Más o menos, el signo de R y sí. Acá estaría R y beta sería este otro ángulo, que sería negativo. O sea, cambia el ángulo, cambia el seno, ¿no? Y cambia la Rx, por lo tanto. O sea que en ese sentido no es un peligro haber supuesto esto. Digamos, ya estuvimos bien de pensarla para allá, y pienso que estamos bien de pensarla para arriba, pero ponerle que por alguna razón había que tirar para abajo, no importa. Esto se corrige solo. Entonces, esto es la suma de las fuerzas exteriores. Ahora tenemos que anular los torques, ¿no? ¿Verdad? Se me tienen que haber preguntado ustedes. Vamos a anular los torques con respecto a qué punto. Con respecto a qué punto me proponen ustedes calcular los torques. Con respecto al centro de masa, con respecto a la punta acá, con respecto a esta punta, con respecto al tipo, con respecto a un punto cualquiera de, digamos, un referencial fijo afuera del sistema. O sea, ¿qué es lo que les parece a ustedes que es lo más adecuado acá, lo más haragán, lo más cómodo para calcular los torques? Cualquier punto en el cual yo Profe, en el chat ahí te pusieron. Con respecto a R, no. Un torque con respecto a un punto. Yo entiendo lo que me quisieron decir. Me quisieron decir con respecto a este punto. Vamos a llamarlo O este punto acá. Digamos, es el origen de coordenada. Con respecto a O. Estoy de acuerdo. Porque como todavía no tenemos mucha información sobre la resultante esta que vamos a tener, sobre la reacción esta que vamos a tener que calcular después para contestar la pregunta, más vale no meterse con ella. Y tenemos
una ecuación para los pesos que conocemos y la tensión, que es otra de las cosas que hay que calcular. Pero digamos, la tensión por lo menos tenemos el ángulo. Esta no tenemos ni el módulo ni el ángulo, así que vamos a no meternos con esto. Me parece muy buena intuición la propuesta de Martín. Pero entonces hay que ser preciso cuando uno dice la cosa. Vos no podés calcular con respecto a una fuerza. R es una fuerza. Vos calculás el torque con respecto a un punto o con respecto a un eje, ¿está? Bien. Entonces calculémoslo. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a empezar a calcular. La fuerza R no contribuye con ningún torque, puesto que está aplicada en el punto de giro. ¿Está? En el punto, digamos, con respecto al que calculamos el torque. Perfecto. Entonces, tenemos un torque negativo de los pesos. Digamos, si nosotros ponemos X, Y y Z, ¿sí? Saliente positivo. O sea que estos entrantes, o sea que esos torques negativos van a ir en negativo. Y después tenemos un torque positivo de la tensión. Entonces, el torque positivo de la tensión, me gustó ese, con respecto a esto. Es el largo de la viga, que es el largo L, multiplicado por la componente, multiplicado, digamos, este vector vectorialmente por este, o sea, multiplicado este largo por la componente perpendicular al brazo para calcular el torque. Y la componente perpendicular al brazo es seno de alfa. Entonces, L por T por seno de alfa, que es el torque saliente, ¿no? Tiene que ser igual al torque entrante, dado por estas dos fuerzas. O sea, acá que tenemos un cuarto de L, ¿no? O sea que tenemos un cuarto de L por 3 W, y acá tenemos medio L por W. O sea que 3 cuartos de LW, a ver si no me equivoco, de L por W, así. ¿Está bien? A ver si no me equivoqué. Tengo 3 cuartos de L, perdón, un cuarto de L por 3W. Acá tenemos un ángulo recto, así que no hay problema. Un cuarto por 3 es 3 cuartos LW. Y acá tenemos un medio de L por W. Un medio de L por W. Está bien. Entonces esto que viene a ser 3 cuartos, estos son 4 cuartos, ¿no? Son 7 cuartos, si no me equivoco. No, que son 5 cuartos. Estos son 2 cuartos, 5 cuartos. ¿Está? Entonces, bueno, y la L la podemos simplificar. Bueno, estas son las ecuaciones que obtuvimos con este sistema. Entonces ahora nos están pidiendo la tensión del hilo y el vector fuerza. Este es el vector de la fuerza, digamos, de la fuerza de reacción del muro contra el soporte. Entonces, la tensión ya la tenemos, como quien dice. De acá sale la tensión. Alfa lo conocemos, el peso este lo conocemos, ya está. O sea que ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. De acá sacamos que la tensión es igual a 5 veces el peso era el peso de la viga sobre 4 seno de alfa, ¿no? Acá tenemos el primer resultado de los pies. Pero también nos piden de calcular esta fuerza de reacción, entonces ahora vamos a tener que empezar a hilar fino. Tendríamos que sacar el módulo y el ángulo, ¿no? Entonces ya tenemos T. Entonces ya podemos reemplazar, acá arriba podemos reemplazar T por este. Entonces vamos a hacerlo a lo bobo. Entonces R coseno beta es igual a T a 5 W
sobre 4. No, vamos a hacerlo más, vamos a hacerlo con T y después reemplazamos esto, si no, no me alcanza el pizarrón. Vamos a usar esto sabiendo que ahora conocemos T, ¿ah? Por ejemplo. Entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente. R coseno beta es igual a T coseno alfa, esto lo copiamos igual, acá ponemos R seno beta es igual a 4W menos T seno alfa. Y entonces de acá sacamos, por ejemplo, si hacemos esto al cuadrado más esto al cuadrado, tenemos que R cuadrado, ¿no? Es R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1. Sumando acá los cuadrados de estas dos cosas, tenemos una ecuación para el módulo. Entonces tenemos T cuadrado coseno cuadrado, ¿no? Más 16 veces el peso más T cuadrado seno cuadrado de ¿qué? De alfa, ojo, de alfa. Acá ya va a ser un T cuadrado, más el doble producto acá. Que menos el doble producto menos 8 veces W por T por seno de alfa. O sea que esto sería que R cuadrado es igual, ¿no? A T cuadrado, porque acá tenemos T cuadrado coseno de seno cuadrado, más, bueno, T cuadrado sería esto al cuadrado, que ya lo tenemos, más 16, no, más 8W, no importa, 16 veces el peso ya está, menos 8 veces el peso. Vamos a hacerlo más elegante, pero hay que calcularlo numéricamente con los datos del problema y ya está, esto ya está hecho. Pero lo estoy escribiendo de manera más común. El 8W lo voy a dejar acá, me queda 2. 2 W, perdón. W al cuadrado, disculpen. 16 W cuadrado, está bien. Entonces, olvidémonos de esto, así. 16 W cuadrado, ¿está? Más T cuadrado, 0 cuadrado, ¿está bien? Más 8WT, ¿está bien? Entonces, esto es más 8W factor de 2 veces el peso menos T por el seno de A. No importa. El asunto es que esto ya está. Y ahora nos gustaría conocer el ángulo beta. El ángulo beta lo hacemos dividiendo esto por esto. Tenemos tangente de beta es igual a 4W menos T seno de alfa, todo conocido, sobre T coseno de alfa. Podemos dividir todo por T coseno de alfa, es 4W sobre T coseno de alfa menos tangente alfa. Tangente beta también la tenemos, porque alfa conocido, T lo acabamos de calcular. Entonces, con los datos del problema, con los datos numéricos del problema, los resultados numéricos se los doy, o si lo quieren verificar, son, a mí me dio que T era igual, ¿cuánto me dio? A 581,4, 581,4 Newton, y que me dio que beta me da un ángulo de 71,1 grados, ¿no? Si lo quieren resolver Rx, Ri, no, era esto, no, espera, me equivoqué. No, esto no es, esto es R. La tensión me daba 313. Esto me daba 313 newton. La fuerza esta, módulo, ángulo. Pero si quieren lo pueden expresar como Rx y Ry
lo que yo hice también por las dudas, y me daba RX 188 y pico de Newton, y acá 550 Newton. ¿No? Esto, 550 Newton para compensar la tensión acá. Bueno, estos son los resultados numéricos, por si quieren verificar ustedes, si quieren volver a hacer el problema para entrenarse, ¿no? Para el parcial. Pero bueno, la idea era esta. O sea, este problema había que resolverlo de manera detallada, ya lo hicimos, pero la idea es siempre la misma. Anular la suma de las fuerzas exteriores para que la cosa no se mueva, digamos, para que no esté acelerada en el centro de masa. El rígido este está quieto, pero podría estar en movimiento uniforme, en movimiento a velocidad uniforme, trasladándose, y sería lo mismo. Esto no implica que la cosa esté quieta. Nosotros queremos que esté quieto, con más razón tenemos que exigir esto. Exigimos esto, y después exigimos también que los torques se anulen a cero, para que esto no esté girando. Ya está. No, para que no haya, no. Porque si no estuviese girando y los torques no son cero, va a empezar a girar. Porque el torque le va a dar una aceleración de rotación, lo mismo con la fuerza. O sea que, para calcular el reposo, exigimos el equilibrio y nos da el reposo sabiendo que partimos de una situación de reposo. Para que quede en reposo tiene que cumplirse estas cosas. Entonces, la configuración de reposo que tenemos, que es una geometría muy particular, exigimos esto en esa geometría y nos da las relaciones que tienen que tener todas las fuerzas, los ángulos, en la situación de equilibrio, o sea, de reposo en este caso. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No sobre las cuentas, chicas, que también, creo que también, pero digamos, por eso le di los resultados. Pero en general sobre el planteo. ¿Alguna duda? Por ejemplo, ustedes de repente se confrontaron a otro problema que no está planteado de la misma manera, y dicen, pero ¿cómo puedo en ese otro problema aplicar esto? Me falta tal cosa. Digamos, a veces hay preguntas de ese tipo, ¿no? Si las hay, por favor háganlas. Bueno, está. Entonces, si no hay preguntas sobre este problema y quedó todo claro sobre esto, les pido que me propongan un problema para hacer. Porque tenemos tiempo todavía. Yo no les voy a proponer, ¿eh? Yo no sé qué es lo que ustedes, cuáles son sus necesidades. Si no viene alguien y me dice, mira, este problema no me sale, o me salió al revés, o lo hice, pero quiero saber si está bien, o lo que fuera. O sea, a mí no se me ocurre cuál de estos problemas les puede servir. Ya lo discutimos entre los docentes y dijimos, bueno, de repente los problemas que son más clásicos, que contienen más los conceptos básicos, son los 2 y el 5, hagámoslo, y los otros, bueno, son... Yo pienso que los otros no tienen nada que ver con el 2 y el 5. Hay situaciones como el 4, que no sé si lo hicimos, que son medias extrañas. El 6 me parece que se puede hacer sin problema. Y el 7 está bien también. Pero no sé, la dificultad de estos puede estar en el 4 o en el 5, el que ya hicimos, ¿no? El 5 tiene su dificultad, pero no es gran cosa. Digo. Este práctico es sin sorpresas. Hay que aplicar siempre lo mismo y después jugar con las ecuaciones que obtuvimos para despejar las cosas. No hay milagro. Pero hay situaciones muy interesantes, pero se resuelven siempre de la misma manera, digamos, con el mismo protocolo. Bueno, a ver, ¿qué me proponen? A menos que quieran empezar con el oscilador, pero no sé si llegaron al oscilador, a los osciladores en teórico. Qué silencio.
No somos tantos, somos 13. Es un buen número para discutir cosas. Por favor, tiren con algo. No sé, Bueno, tiramos el 7. el 7. Bueno. Bueno, el 7, ¿por qué? ¿Por alguna razón especial? ¿Así la discutimos antes o así No, no, nomás? porque lo miré y... Pero ese ejercicio de parcial. ¿Es un ejercicio parcial? Sí, segundo parcial del 2012. Ahí va. Bueno, hacemos el 7. ¿Está bien? No se coman las preguntas Moodle porque traten de hacerlas porque por lo menos les da para pensar cosas que no se piensan normalmente cuando uno está haciendo ejercicios más canónicos, que son de parcial o de esto o del otro, o ejercicios puramente pedagógicos, ¿no? Porque hay muchos ejercicios que están hechos para ir aprendiendo cosas. Porque les hace pensar, porque hay que pensar más allá de las situaciones que uno les presenta, ¿no? En los ejercicios, porque en el parcial uno puede caerse en una situación nueva que nunca vio. Está difícil de ser muy original después de tanto, digamos, en esto, ¿no? En los ejercicios de parcial. Pero igual, hay situaciones que son poco comunes y hay cosas muy interesantes para pensar. Y las preguntas Moodle esas son buenas maneras digamos, para pensar más allá de la cajita. O sea que les recomiendo que vayan mirando y si tienen dudas las discutimos. Yo estas no las miré, pero deben estar buenas. Bueno, vamos a ver el 7. Entonces, el 7. Hay un plano inclinado, hay, no sé si una esfera o un cilindro, una esfera, digamos. Entonces vamos a leerlo. Una esfera de radio R y masa M mayúscula está en reposo sobre un plano inclinado sostenida por una cuerda horizontal. Entre el plano y la esfera se mide un coeficiente de rozamiento estático de 0,7. Si el ángulo de inclinación del plano es 30 grados, ¿cuál es la fuerza de rozamiento entre el plano y la esfera? Bien. Reproduciendo la figura. Entonces acá tenemos una piola horizontal. Acá está clavado un clavito y está agarrada acá. Acá también hay un clavito. Muy bien. Esto tiene un radio R y esto tiene un ángulo alfa. Y está en equilibrio. Tiene una masa M, está sometido a la gravedad. Bueno, entonces, diagrama del cuerpo aislado. No tan aislado. Entonces, a ver, ¿cuáles son las fuerzas que... Primero, ¿qué consideramos el sistema y qué consideramos el resto del universo? Siempre hay que hacerse esa pregunta. Acá es medio choto, pero digamos, en un problema más complicado puede ser importante poner la frontera entre el sistema sobre el cual se ejercen las fuerzas del entorno y el entorno, porque si no ya no sabemos quién es quién. Y a veces podemos contar doble una fuerza o mancarnos y olvidarnos de contar una fuerza que es una fuerza exterior, confundiéndola con una fuerza de interacción dentro del sistema. Acá el sistema es simple, pues es un rígido, y el rígido es la esfera, o sea que el sistema es la esfera. O sea, todo lo que esté afuera de la esfera lo vamos a pensar como un agente exterior.
es medio trivial en este caso, pero digamos, es una buena, cuando uno trabaja con sistemas y rotaciones y cosas raras, rígido. El rígido es más fácil porque en el rígido, pero a veces hay dos rígidos que están en relación también, ¿no? Como van a ver, van a tener de repente dos masas atadas por un resorte, y no es un rígido, es un sistema, pero es un sistema vinculado, un sistema, digamos, con correlación, y entonces tienen que saber, tienen que decidir, porque muchas veces pueden, dos masas, ya lo van a ver ahora con los osciladores, si tienen dos masas atadas por un resorte, hasta pueden decir, bueno, para mí el sistema es la masa 1, la masa 2 está fuera, el resorte también, o el resorte está adentro, pero la masa 2 está fuera, yo qué sé, cosas por el estilo. En este caso, lo que vemos es que es fácil decir que el sistema es este, o sea que el sistema es este, y sobre el sistema, en diferentes puntos de aplicación, se van a aplicar las fuerzas. Entonces, acá hay una fuerza, la de siempre, que es el peso de la esfera. Lo voy a dibujar con diferentes colores por jorobar. Acá tenemos la fuerza de la piola horizontal, que la vamos a llamar tensión. Y hay otra fuerza que se ejerce también sobre la, lo vamos a poner en verde, va a ser muy colorinche, que viene a ser, a ver quién me dice, ¿qué otra fuerza me falta dibujar? La de rozamiento. ¿Y para dónde la dibujo y en qué dirección? Digamos, ¿en qué orientación? No. La fuerza de rozamiento. Bueno, hay otras fuerzas porque se compensan. Como por ejemplo la fuerza que se compensa, no, perdón, me olvidé de la fuerza, me olvidé de esta fuerza acá. La normal. Acá hay una fuerza de reacción del plano inclinado que la vamos a llamar normal. Pero hay otra más. Hay otra más que es la fuerza de rozamiento, como me dijiste. ¿Para dónde le dibujo la fuerza de rozamiento? Bueno, para empezar, es una fuerza paralela a la superficie que se... Porque tengo una superficie que se desplaza con respecto a otra, o sea que es una fuerza tangente a las dos superficies, digamos. O sea que va a estar en el plano inclinado, ¿tá? Pero, ¿va a estar en el plano inclinado, pero para arriba o para abajo? Esa es mi pregunta. Yo diría que para arriba. Muy bien, ¿por qué? Ya estoy de acuerdo, pero explica por qué. Y porque, no sé, Porque intuitivamente, ponerle que vos lubriques el plano inclinado, que todo mojado, ¿qué puede pasar? se va a resbalar para abajo, va a tender a resbalarse para abajo. Este punto es inmóvil, este punto no se mueve. ¿Tá? Este punto acá no se puede mover, digamos. No se puede, por lo menos esta distancia acá, le vamos a poner L, es constante, digamos. O sea que lo peor que puede pasar es que esto baje acá así y que esto se caiga para allá. O sea que resbale para abajo. O sea que para que no resbale para abajo, le ponemos la fuerza de fricción estática para arriba. Estoy de acuerdo contigo. Eso es la intuición, pero está bien justificar sus propias intuiciones, ¿no? Porque ponerle que la intuición haya sido, ponerle que nos estemos equivocando, porque a veces uno le parece que tiene la buena intuición, está re que te convencido, y al final del problema se da cuenta de que era al revés. Entonces, por las dudas, vamos a justificar nuestra intuición, así después nos damos cuenta de dónde hicimos el error. En el caso de que veamos una contradicción al final del problema, nos damos cuenta, claro, porque si no iba a rodar para aquí y para allá. No. Acá no hay rodamiento sin deslizamiento, no hay nada complicado. Acá lo que hay es que si yo me imagino que si yo pongo esto, si yo mojo la superficie y tengo mato el rozamiento, esto me resbala para abajo y termina, la cuerda termina así, y termina la cosa así. ¿No? Estaba así, estaba acá antes, perdón, estaba acá y se me cayó para acá. Opa. O sea que esto se fue, esto se resbaló. O sea que
sea, yo me imagino, me hago la película y hago como decís tú, tiene esa para arriba. Creo que estamos bien ahí. Que la intuición ahí no nos va a traicionar, pero igual nunca hay que estar seguro hasta que terminar el problema, porque a veces uno se manca. Les digo porque me pasa a mí, o sea, me imagino que puede pasar a ustedes, si no les paso ya. Bueno, entonces estamos en la situación de siempre. Tenemos las fuerzas y sus puntos de aplicación, tenemos que matar dos tipos de cosas. Primera cosa, vayan dictándome. ¿Qué voy a usar? La suma de las fuerzas externas es igual a 0. Voy a escribir 1000 veces esto que parezca una bobada, pero esto lo vamos a usar. Entonces, empezamos, vamos a escribirlo vectorialmente, ¿está? mg más n más fs más t. No me comí ninguna, ¿no? 1, 2, 3, 4. Hay 4 colores. Igual a 0. Entonces vamos a proyectar esto igual. Entonces ahora, mg, vamos a proyectarlo horizontalmente, ¿no? O no. Tenemos que elegir un sistema de ejes. ¿Qué les parece mejor? ¿Qué les gusta como sistema de eje? Se puede tomar un eje fijo afuera, pero se podría tomar también un eje sobre él. Cuando calculemos los momentos de fuerza, o sea, los torques, lo podemos hacer con respecto a cualquier punto, porque se supone que en equilibrio todo el mundo tiene que estar fijo, así que, como les guste más, díganme por favor. Uno que siga la normal y la fuerza de rozamiento, pues es lo que nos piden. Puede ser, sí. Porque tenemos dos fuerzas que ya están orientadas en esa dirección, pero también tenemos dos fuerzas que están orientadas. O sea, yo pienso que, desde el punto de vista de la practicidad del cálculo, en este caso es diferente, ¿no? Creo que podemos elegir uno u otro, así que, no sé, voy a elegir el que me digan ustedes. Yo lo hice de una manera, me acuerdo, pero se puede hacer de otra. Dígame, por favor, el último que me dijo, que lo hiciera según N y F. Así, así. Tenemos que ponerlos los cosas. Tenemos que poner los ejes. A ver. ¿Qué eje pongo? Porque tengo que proyectar, o sea, antes de proyectar tengo que saber sobre qué voy a proyectar. ¿Horizontal, vertical o plano normal? ¿Hacemos una votación? Plano normal. Plano normal, bueno, dale. Entonces, vamos a dibujarlo así. El sistema de ejes va a ser así. X, Y, y para los torques vamos a tener un Z saliente acá. X, Y y Z, bárbaro. Bien, entonces según X, ¿tá? Según X, ¿qué tenemos? Tenemos menos mg, ¿tá? Menos mg por el seno de teta, de alfa. ¿Estamos de acuerdo, no? Si esto es alfa, este ángulo acá es alfa, o sea que es menos mg seno de teta. Más fs, no, pará, sí, no, está. N no, fs, más f estática, ¿no? Fuerza estática, no tenemos otra, según X no hay otra, salvo la proyección de T. La proyección de T sería, esto sería el ángulo teta, o sea que sería también T seno de teta. Dígame si está bien
o si me estoy mancando. La proyección de t también según el seno de alfa. Esto tiene que ser igual a 0. Esto es según x. ¿Están todos de acuerdo? Miren que este es el ángulo alfa también, ¿está? O sea que coseno, me equivoqué, nadie me dijo nada. Este ángulo es el ángulo alfa, o sea que esta proyección de acá, paralela al plano, va como un coseno, no como un seno. ¿Estamos de acuerdo ahora todos? Bien. Bien, entonces ahora vamos a hacer la proyección según la normal. Según la normal vamos a tener mg abajo, menos mg, coseno de alfa, más la normal, y más, no, menos, a ver, menos t seno de alfa, ¿sabes? Esto es lo que se produce cuando anulamos todas las fuerzas. ¿No? ¿Están todos de acuerdo? No me manqué ningún signo, ni ningún ángulo, ni puse un coseno con un seno, como que me equivoqué. ¿Se dan cuenta? Vigilen, porque miren, es muy feo. Bueno, vamos a anular los torques, ahora después vemos qué hacemos con esto. Entonces, vamos a anular los torques. ¿Dónde lo voy a anular? Acá abajo. Entonces, suma de los torques exteriores y vamos a poner los torques con respecto a qué. Ahora sí, les pregunto y no voy a agarrar lo que ustedes me digan, sino que vamos a discutir hasta que nos pongamos de acuerdo. Con respecto a qué punto calculamos los torques. O sea, no hay ningún punto en especial que haya que se puede calcular con respecto a cualquier punto fijo. Pero, ¿qué les parece acá que lo que conviene hacer? Porque eso es importante para ganar tiempo en un examen. El centro de masa. Respecto al punto que toca con la rampa. Bueno, hay uno que me propuso el centro de masa y otro que me propuso el centro de contacto, el punto de contacto. Si yo me pongo en el punto de contacto, tengo que calcular el torque con respecto al punto de contacto del peso, por ejemplo. Ahí voy a necesitar saber la distancia entre la línea de acción del peso y el punto de contacto, y si conozco el radio de acuerdo y el ángulo, puedo calcular, pero se me complica la vida, me rompe tener que hacer eso. Y otro, ¿está? Pero está, y si calculo me pasa lo mismo, con la misma línea de acción, digamos, la distancia de la línea de acción de la fuerza, que es el punto ¿está? Es la misma, acá no es la misma, acá tengo esta distancia que tengo que calcular acá mismo, porque es esto menos un cacho acá abajo, en función de... O sea, fíjate que hacer un poco de geometría para calcular los torques con respecto a este punto de contacto. Sin embargo, si lo calculo con respecto al centro de masa, acá tengo R por T directamente y acá tengo R por F directamente. Entonces, el que me dijo el centro de masa, yo voto por él. ¿Entienden por qué? No quiere decir que esté mal lo otro funciona también. Pero va a hacer geometría, porque fíjense, que son los más grandes, porque si no, no se ve. Acá tienen esto y acá tienen el punto de contacto. Entonces hay que calcular esta distancia acá. Entonces esta distancia habría que calcularla sabiendo que esto es el ángulo alfa, a ver si no me equivoco, y que r cuadrado menos d cuadrado, se me complicó. A ver,
Bueno, está. O sea, es para mostrarle. Está, es R, está bien, mirá, qué boludo. Esto es R por el seno de alfa. ¿Tá? Este cacho acá. Y este cacho acá es R. No, perdón, sí, es. Este cacho. Está, esto es alfa. Y este cacho acá es R por el seno. O sea que después, cuando yo tengo que calcular, cuando tenga que calcular esta línea, esta distancia, la línea de acción, voy a hacer R más R. Voy a tener cosenos y senos y se hace y no hay ningún problema, pero hay que hacerlo. Y eso nos hace perder un poco de tiempo y nos hace hacer más cuentas, o sea que arriesgamos de equivocarnos más fácilmente. Digamos. Tenemos más riesgo de equivocarnos en las cuentas. Yo soy un tipo que se equivoca mucho en las cuentas, entonces trato de hacer el mínimo posible. Entonces, yo voy a adoptar la propuesta del que dijo centro de masa. Y entonces, con respecto al centro de masa, esto tiene que ser igual a 0. No, ¿entendieron por qué elegí eso? O sea, no es un problema estético, es un problema de minimizar las cuentas. Lo que no quiere decir que el que me propuso hacerlo con respecto al punto de contacto estuviese mal. Está buenísimo hacerlo con respecto al punto de contacto, en muchos casos. Por ejemplo, cuando uno está trabajando con rodamiento sin deslizamiento en un plano inclinado, sirve porque se sabe que ese punto es un punto digamos, de rotación pura. ¿Tá? Entonces, en ese caso sí, pero en este caso es medio del santo botón. En este caso, lo que hay que hacer es minimizar el número de cuentas pasar para minimizar la probabilidad de equivocarse. O sea que estoy de acuerdo con el compañero que dijo centro de masa. Entonces vamos a calcular. Esto es un boleto ahora. Porque me viene el torque de qué? En el centro de masa, el peso de la esfera no cuenta, puesto que no hay brazo. O sea que tengo solamente la fuerza esta y la fuerza de tensión y la fuerza de rozamiento que ejercen torques con respecto a un eje que pasaría por el centro de masa. ¿No? Entonces vamos a calcularlo. Este me da positivo porque dibujé el Z saliente, o sea que tengo R por F sub S, ¿no? Eso es positivo, torque positivo, y yo tengo el torque negativo, R por T. Es igual a R por T. ¿No? Esto es lo que me da. Y entonces, ¿qué me da? Me da que el módulo de la fuerza de rozamiento tiene que ser igual al módulo de la tensión. Esto es un resultado ya parcial bastante interesante. Bueno, pero ¿cuál era el problema? Nos pedían cuál es la fuerza de rozamiento, o sea que tenemos que calcular la fuerza de rozamiento, pero no sepa, o la tensión, en este caso vemos que es lo mismo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es explotar todo esto. Acá están todas las ecuaciones y ahora tenemos que explotar esto. No sé si quieren que lo hagamos, si lo quieren, o se los dejo que lo hagan ustedes y atacamos otro tipo de problema o de discusión. Profe, una pregunta. Sí. La normal ahí no cuenta porque es perpendicular al torque, digamos. La normal no cuenta porque su línea de acción pasa por el centro de masa. O sea que vos te das cuenta que si vos hicieras, por ejemplo, vamos a hacerlo acá en grande. Vos tenés, esto vendría a ser el R, ¿tá? Y esto vendría a ser la normal. Esto sería el R y esto vendría a ser la normal. ¿No? Entonces vos no tenés que olvidarte de que el torque es el brazo, el vector, digamos brazo, producto vectorial por la fuerza. ¿Tá? Estas dos cosas son colineales, o sea que esto es idénticamente nulo. ¿Tá? No sé si lo vemos acá. Gracias. O sea, cuando uno calcula diciendo el brazo, la línea de acción, no sé qué, no hay que olvidarse la definición original, que es un producto vectorial. ¿Tá? Entonces tenemos que ver que acá, digamos, el vector brazo, que lo llamo así, y el vector fuerza son colineales, o sea que hay que olvidarse. Lo mismo pasa acá, bueno, en el centro de masa lo que pasa es que el brazo es nulo.
no hay brazo. Bueno, entonces, bueno, no sé si explotamos esto, o digamos, si los dejo resolver este sistema y van a obtener el resultado. Ah, ojo, otra cosa que tenemos que ver es que la fuerza de fricción estática es una fuerza reactiva que se adapta a la solicitación. ¿Tá? Entonces, si se adapta a la solicitación, sabemos que está limitada por un valor máximo en el cual se rompería todo. Entonces, esto sería el coeficiente de fricción por la normal, ¿tá? Entre las dos superficies que se están deslizando una con respecto a la otra. O sea, no hay que olvidarse de usar esto. ¿Me explico? Porque, pero no importa. Esto en el caso, esto es en el caso de que habría que preguntar cuál es la masa máxima o el coeficiente de fricción mínimo, yo qué sé. Sin embargo, acá lo único que nos preguntan es de sacar la fuerza de rozamiento. Sí, la verdad que es medio bollo esto. Hay que despejar la fuerza de rozamiento acá. Hay que despejar esto. Entonces, hago la pregunta de nuevo. ¿Los dejo a ustedes que hagan esto, que ahora son cuentas, y atacamos otro problema para discutir la física, o hacemos las cuentas en el pizarrón? Espero respuesta. Hacemos otro problema, capaz. Mejor. A mí me parece más útil, ¿sí? Me parece más eficaz. Entonces, ¿cuál? Propóngame otro. El 6 podríamos hacer. Acuérdense que, sí, ¿por qué no? ¿Dónde está el 6? ¿Cuál es? Está. Podemos discutir eso. Acuérdense una cosa solamente. Acá lo que tienen que hacer, digamos, es ya utilizar esto, ¿no? Acá eliminan. Acá ya van a eliminar la tensión. Todo le diga tensión, se va a escribir Fs, ¿no? Entonces, acá tenemos Fs, 1 más coseno. Acá tenemos, ¿tá? Y se acabó, no necesitan, lo que hay que eliminar es la normal también, de repente en algún momento. Acá Fs seno coso, no sé, no veo que otra cosa se pueda hacer, pero digamos, no veo que haya ninguna dificultad especialmente, por eso que sí, claro, acá son dos ecuaciones. Acá son dos ecuaciones. O sea que acá puedes sacar la normal. La normal sale directamente en términos de esta fuerza. Y acá tiene esta. Ya está. Pienso que no hay ninguna dificultad especial. Yo pienso que ya con esto está. Olvidémonos. Pienso que hicieron bien en tomar este sistema de ejes, puesto que esta ecuación es inútil. Con esta alcanza para determinar la fuerza esta. Porque esto es Fs1 más coseno, acá todo esto es conocido, ya está. Sale de acá. Esto la ponen acá y ya se terminó el problema. ¿No? Bueno, no sé si les queda claro esto, ¿no? Les queda claro que si hubiésemos tomado un sistema de ejes, digamos, horizontal, vertical, acá tendríamos dos ecuaciones que teníamos un sistema que teníamos que resolver. Acá ya está separada las ecuaciones, está diagonalizado, como quien dice el sistema. Esta ecuación está al santo botón, puesto que elegimos un sistema de ejes donde esta ecuación alcanza esto y la de los torques alcanza para sacar la fuerza de fricción estática, ¿no? O sea que viene a ser mg seno teta dividido 1 más coseno, ya está. Yo iba a hacer muchas cuentas y ya veo que no era necesario. ¿Me quedó claro eso? ¿Puedo borrar? Esta proyección no nos sirvió. La proyección vertical no sirvió para nada. En este caso. Bueno, borro. Lo de la elección digamos, del punto con respecto al cual hay que calcular los torques, depende del tipo de problema. No sé si vieron que en este problema, en un problema similar, pero que era un rodamiento sin deslizamiento, muchas veces elegir el punto de contacto, que es un punto de rotación puro, ¿no? Digamos, es un sistema en pura rotación, es conveniente.
para hacer las cuentas. Hay que acordarse que el momento de inercia hay que adaptarlo. Pero en este caso de estática, no era lo más conveniente. Lo más conveniente era el centro de masa. Digamos, ese tipo de cosas son interesantes para retener en caso de encontrarse en situaciones similares. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 6, entonces discutir el 6. Bueno, voy a leer la letra y ustedes me van a sugerir los pasos a seguir. Entonces, la barra de la figura, vamos a hacer dibujar, porque el dibujo es... Acá. Tenemos una barra sostenida por dos resortes. ¿Ah? Tenemos un tipo metido a 1/3 de la distancia. Vamos a ponerle... El dibujo hace que esto está justo en el borde, ¿no? Porque acá, esto es L chica, esto es L grande, ¿no? L chica es donde está parado el hombrecito. Entonces, este resorte tiene una constante de resorte K1, el otro tiene una constante de resorte K2, la viga tiene una masa M, y el hombre tiene una masa M minúscula. Bueno, se sostiene del techo mediante dos resortes. Se sabe que la barra se mantiene horizontal y en equilibrio cuando una persona de masa M pequeña se para a una distancia 1/3 medida del resorte de constante elástica 1. Para que esto sea posible, ¿cuál es la relación entre las constantes elásticas de los resortes? Bueno, escucho propuestas. Acuérdense que vamos a parar 5 minutos antes para ver dónde ponemos el práctico del jueves. ¿Para dónde lo desplazamos? ¿No? Bueno, a ver, tírenme con alguna propuesta. Yo creo que lo sé hacer este. Bueno. El que pidió para hacer este ejercicio, ¿tenía alguna dificultad y no había cómo hacerlo? No, pedí para hacerlo nomás. Bueno, entonces proponeme algo, decime qué es lo que tengo que hacer para Este, empezar. las fuerzas, poner las fuerzas. Poner la fuerza. Ya. Me parece una buena idea. Esta es la viga, entonces esta viga en su centro de masa se le aplica su propio peso. Hay un tipo en algún lado acá. Estamos igual que en la viga y la piola y el pivote, ¿se acuerdan? Acá tenemos el peso de la carga, digamos, que está sobre la viga. Y después, ¿acá qué pongo en las puntas? Los resortes, la fuerza del resorte. La fuerza del resorte. Y acá también la fuerza del otro resorte. Como está cargado para este lado, creo que me equivoqué. Como está cargado para este lado, vamos a hacer intuitivamente, ya otra vez la intuición puede ser falsa, no importa, pero uno hace el dibujo más intuitivo posible, ¿no? O sea, uno se da cuenta que si esto está cargado para la izquierda, esta va a tener que tener, digamos, esta punta acá está más solicitada para levantar, pero bueno, eso es puramente intuitivo y hay que ver al final si se verifica. Pero igual hay que pensarlo un poquito antes, hay que ver, hacerse un poco la película.
Bueno, entonces ahora, estas son las fuerzas y vamos a ver qué pasa con la suma de esas fuerzas. Ah, está en equilibrio. Tengo que hacer esto. Entonces, en este caso, es un problema de una dimensión, ¿verdad? O sea que vamos a poner el eje X para arriba. Lo eligen en cualquier lado. Entonces vamos a poner que F1 más F2 es igual a M más MG. Esto no necesito discutirlo mucho porque ya se dieron cuenta que eso se pasa. Bueno, entonces, ¿puedo escribir algo más? No puedo escribir nada más. Tengo eso. F1. Lo que sí puedo escribir es que, acuérdense que F1 va a ser K por delta X1, K1, y F2 va a ser igual a K2 por delta X2, siendo delta X1 y delta X2 las elongaciones, ¿no?, respectivas de los resortes con respecto a su largo inicial. Digamos, largo inicial 0, también por la elongación, tienen la misma longitud inicial, o sea que van a tener la misma elongación. Acá dicen de tomarlo con longitudes naturales nulas, lo que es innecesario, porque podía ser una longitud natural lo que fuese. Ah, no, es verdad. Ahí sería diferente la ecuación al final. Vamos a suponer que cuando estos resortes no tienen carga, están pegaditos al techo. ¿No? Bien. Entonces, acá tengo para fuerza. Bueno, voy a hacer lo mismo con los torques. ¿Torque con respecto a qué? Acá me parece que cualquier elección de un punto sobre la viga sirve. Así que alguien que me proponga algo y yo me adapto. Que no veo, digo, cualquier punto que agarre, lo único que hago es matar la fuerza en ese punto y tengo tres torques para calcular. Y así sucesivamente, agarro esto, aquello. Así que me da lo mismo. Que me diga alguien qué punto agarro para calcular los torques. ¿Dónde está K1? Este acá, bueno, Ahí. bueno. Bueno, entonces con respecto al punto 1, voy a llamarlo acá el punto 1, ¿no? Los torques con respecto al punto 1 igual a C. Bueno, entonces este ya no cuenta con los torques. Entonces, alguien que me diga el torque de esto. Se supone que esto acá es L chica y esto es L grande. O sea que el torque de MG, positivo o negativo. Yo qué sé. ¿Cómo les gusta tomar? ¿Positivo para adentro o para afuera? ¿Para afuera? Positivo saliente quiere decir que vamos a poner, por ejemplo, Y para la izquierda y Z para arriba. Z positivo para afuera. ¿Sí? Bien, o sea que el torque de este es negativo. El torque de MG. ¿Cuál es el brazo? Perpendiculares al brazo, supongo, ¿no? Esto igual. No. Después este es positivo, más F2 por L. Me gusta poner primero el brazo y después F2, para que no se acuerde que es un producto vectorial con un orden. Acá se acuerde el orden es lo mismo, porque esto tiene que ser igual a 0. Bueno, tenemos dos ecuaciones entonces. Tenemos dos ecuaciones, entonces vamos a escribirla mejor, vamos a escribir esta, vamos a escribir una más linda, ¿está? Entonces, igual a L sobre 3, ¿está bien? Así ya la liquidamos.
Entonces vamos a tener que LF2 es igual a L sobre 3M más L sobre 2 M mayúscula por G. Las L se pueden ir yendo. Me queda que F2 es igual a 2M más 3, 2M chica más 3M grande sobre 6G. Ya tengo una fuerza F2, pero después tengo que ver el delta X, ¿no? Sí, los delta X son iguales. ¿Va? Delta X1 igual al delta X2. La letra me dice, la longitud es natural es nula. Se sabe que la barra se mantiene horizontal, una distancia de L sobre 3. Está bien, no importa. Delta 1 igual al X2 más que delta X. O sea que lo que es interesante es que si los delta X son iguales, el F2 sobre F1 es igual al delta X2 sobre delta, al K2 sobre K1. Porque son iguales, entonces K2 sobre K1. ¿no? O sea que yo calcule la razón de la fuerza, la razón de los constantes del resorte es lo mismo, porque puesto que esto está horizontal, están en la misma elongación. ¿no? Lo digo porque acá ya tengo F2. Entonces, si F2 lo meto acá arriba ahora, F2 lo saqué de los torques, ¿no? Porque F1 lo eliminé calculando el torque con respecto a este punto. Muy buena idea. Lo habíamos calculado con respecto a acá y vamos a tener F1 y F2 y vamos a tener dos ecuaciones, un sistema. Acá tenemos un sistema muy simple porque reemplazamos F2 acá y tenemos que F1 es igual a M más M por G, ¿está bien? Menos F2, menos un sexto de 2M más 3M por G. ¿no? Entonces, esto lo arreglamos multiplicando todo, metiendo todo como un denominador. Y me queda 6M grande menos 3M chica son 3M grande. Después voy a tener 6M chica menos 2M chica más 4M chica. Es igual, o sea que F1 igual a esto. O sea que K2 sobre K1, que es lo que me preguntan, porque me preguntan eso, ¿no? Me preguntan cuál es la relación entre las constantes elásticas. Bueno, K1 dividido por K2. K2 dividido por K1 es F2, que ya teníamos. Entonces, esto es igual a F2 sobre F1. Digamos, todo está expresado en G sobre 6, o sea que los numeradores se recuentan. O sea que 2M más 3M para F2, 2M más 3M, y acá es 4M más 3M. Este es el resultado. Y lo mismo que hicimos fue lo de siempre. Suma de las fuerzas exteriores, suma de los torques. Y resolviendo el ecuación. Todo esto es aburrido, porque siempre es lo mismo. Pero puede haber problemas de ese tipo, así que hay que acostumbrarse a pensar en estas cosas, porque problemas de ese tipo en los parciales y en los exámenes, que los hay, los hay. Bueno, hicimos el 7, hicimos el 6, hicimos el 5 la vez pasada, hicimos el 4 en algún momento. No, profe. ¿El 3? ¿Y el 3? Sí, ¿Hicimos el 3? El 3 Sí, creo que sí. ¿El 3 lo hicimos? O sea que queda el 4 nomás. ¿Cuáles quedan que no vimos? ¿Cuáles quedan que no vimos? Aparte del 4. El 1. El 1. El 4 dijimos que no lo hicimos, entonces. ¿Cuál fue el que no hicimos? ¿El 4?
Ah, ya son 12:25. El 4. ¿El 4 no lo hicimos? ¿Es eso me dijeron hoy? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a esbozar el 4 para que ustedes lo terminen, ¿está? Nos quedan 5 minutos. Pienso que con esto no van a tener gran dificultad, siempre es lo mismo. La que se viene está muy buena, que son los osciladores. Lástima que justo nos tocó lo del jueves, pero está. No, miren, yo prefiero, sí, les digo rápido, vamos a hacer así, les digo rápidamente cómo encarar este problema y después, ¿tá? Y después nos ponemos de acuerdo si vamos a reemplazar la clase del jueves y cuándo. También el martes que viene podemos decidir el martes que viene si la reemplazamos en esa semana, en la semana que viene. Todo depende de ustedes. Entonces, vayan pensando ahora para contestarme. Yo les voy contando un poco el ejercicio este, que es el número, ¿cuánto? El 4. Creo que es el 4. Sí. ¿Dónde tengo el 4 acá? A ver cómo fue el 4. Este también es simple. El ejercicio 4. Hay que subir un cilindro con un escalón. Este escalón me va a matar, me voy a hacer más chico. Vamos a hacer el cilindro. Vamos a hacer el cilindro, vamos a hacer el escalón acá. Tuc, tuc, tuc. Esto es una altura H, el cilindro está acá. Y entonces yo quiero subir el cilindro con una fuerza F acá. Quiero subir el cilindro al escalón con una fuerza F. Entonces tengo que considerar las fuerzas, no olvidarse de considerar todas las fuerzas. Entonces, acá tengo, qué feo está. Acá tengo el centro de masa y acá tengo la fuerza mg. Pero hay que acordarse que esa fuerza mg, después hay una fuerza acá, una normal, después hay otra fuerza que es la fuerza que ejerce este contacto, y en el enunciado dice que este contacto es un contacto liso, o sea que, no, al contrario, dice una cosa rara que hay que interpretar, dice, se enrolla una cuerda, hay que tirar, ¿no? Suponiendo que el cilindro no desliza sobre el escalón. O sea, si no desliza, quiere decir que este punto es un punto fijo. En el momento en que yo voy a levantar el cilindro, ese punto actúa como una bisagra fija. ¿Me explico? O sea que es como el problema de la viga que está atada a la pared, donde la fuerza de reacción no tiene por qué ser normal a la superficie del cilindro, sino que puede ser cualquier cosa. Y yo lo que digo es que es evidente que esta fuerza tiene que ir, o sea, le digo, intuición, ¿no? Intuición. Acá tengo una fuerza, acá tengo una fuerza, o sea, necesito una fuerza para allá, pero necesito también una fuerza para arriba, para que esto va a subir acá, porque en un momento era normal, en el momento que yo necesito, porque me piden la fuerza necesaria mínima para subirlo. Entonces, en el momento que yo voy a subir esto, la normal esta se anula. Entonces todo el peso alguien lo tiene que levantar, o sea que necesito una fuerza, que en ese momento hay una fuerza para arriba acá, que está jugando a lo que jugaba la normal antes. Entonces yo digo, acá la fuerza de reacción le voy a poner así intuitivamente. ¿Me explico? ¿No? Esto es el centro de masa. Entonces les estoy dando este pique para que lo piensen el problema de esa manera. ¿No? Entonces vamos a poner que R es RXY más RYJ. ¿no? Y como ya vemos que R está negativo para la izquierda, entonces para la J, para la izquierda, entonces para RXY ya le ponemos un menos acá. Así ya sabemos que estamos trabajando con números positivos. RYJ, ¿no? ¿Ustedes
Parametricen la fuerza de reacción de esta manera, con Rx y Ry positivo, piénsenla. Después, si esto no funcionase, se van a dar cuenta que hay una contradicción al final. Pero como no, les digo, piensen, intuición, planteen la fuerza así para empezar, después ven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Suma de las fuerzas exteriores igual a 0, suma de los torques, ¿con respecto a qué? ¡Ajá! Ahí sí que viene la pregunta del millón. ¿Qué me propone con respecto a qué vamos a calcular los torques? A este punto lo llamo P. Bueno, con respecto al punto P, ya les digo, es lo que más conviene, porque se dan cuenta que lo mismo que nos pasó cuando estábamos con la viga y el tipo que estaba parado en la viga y la cuerda que tensaba. Nos pasó lo mismo, no tenemos detalles todavía sobre, digamos, esta fuerza. Entonces más vale tomarse el torque con respecto a esto, así no tenemos que pensar ya en calcular el torque de esta cosa rara. Entonces acá tenemos el torque igual a 0. Fíjense que acá para calcular los torques tenemos que hacer un poquito de geometría. Acá es fácil, si uno tiene esta altura, para calcular los torques necesitamos esta distancia acá, ¿no? Necesitamos la distancia es así. Si esto es h, necesitamos esta distancia. Para calcular los torques de la normal, esta distancia D. Para calcular los torques de la normal y de mg. Pero necesitamos también esta distancia, ¿no? Esta distancia acá, para calcular, ¿no? Esta distancia que viene a ser 2R menos H, ¿está bien? La distancia esta para calcular el torque de la fuerza esta. Y el torque de R no nos importa porque estamos calculando el torque con respecto a P. Entonces, esto es un módulo de 2R menos H, pero esto acá hay que hacer un poquito de trigonometría. Trigonometría no, hay que aplicar Pitágoras, ¿no? ¿Okay? Entonces acá tiene que R cuadrado, esto es R cuadrado, ¿no? Menos D cuadrado, ¿está bien? R cuadrado menos D cuadrado tiene que dar esto al cuadrado. Esto debería ser R menos H al cuadrado, ¿no? Esto es Pitágoras. Entonces de acá sacan D, ¿no? Para poder calcular los torques, ¿no? Para fuerzas es un boleto, ¿no? No digo más nada. Digamos, les planteo el problema así, piénsenlo de esta manera. Sepan que tienen que utilizar Pitágoras para determinar la distancia D, que es importante para calcular los torques. Hagan esto, sus ecuaciones, y contesten a la pregunta que es a saber cuál es la fuerza mínima. Entonces la fuerza mínima es F es mínima si, solo si la normal, ¿no? En el momento que la normal se anula. La normal es igual a 0, pero la geometría no varía. O sea, no estamos en plena subida, estamos en el momento en que se despega, ¿no? En el momento que se despega, escribimos las ecuaciones y tomamos la normal igual a 0. Entonces, esas son las ecuaciones de equilibrio que nos utilizan. Son las ecuaciones de equilibrio para la normal igual a 0. O sea que el torque de la normal también nos importa un corno. Nos importa el torque del peso y el torque de la fuerza. El torque de la normal nos importa un corno porque vamos a hacer las condiciones de equilibrio para el equilibrio. En ese caso, poner las condiciones de equilibrio para n igual a 0 es poner las condiciones para que la fuerza esta sea la fuerza mínima, ¿no? Para levantar. No sé si hay una pregunta sobre eso, si entendieron la idea. Háganlo y sale. Es un problema interesante, es un problema de... es un problema de Resnick. Yo pensé que era un problema parcial. Yo hubiera puesto un problema así en un parcial. Qué malo. Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos. Entonces,
Tenemos dos posibilidades. O elegimos ya hoy horario para mañana o para el viernes, que no sea el viernes a las 9 porque tengo esa reunión. Para reponer el práctico que nos va a faltar el jueves, o el martes de la semana que viene, empezamos a trabajar lo que teníamos que haber empezado a trabajar el jueves y nos ponemos, ahí vienen ustedes con una propuesta de cuándo vamos a hacer la clase de reemplazo. No sé qué les parece. ¿Cuántos quedan? Quedan 10. Somos 10, quedan 9. Pero tampoco eran muchos hoy. De repente mejor les damos tiempo, ustedes lo pueden discutir entre ustedes, mirar bien sus agendas y elegir un horario que sea un horario a partir del martes. Digamos, que el martes vienen y me proponen un horario para el miércoles o para el viernes. Y el jueves hacemos, el jueves de la otra semana, normal. ¿No? No sé, ¿qué les parece? Yo diría hacerla el viernes para no atrasarnos mucho. ¿Está bien? ¿A qué hora? A cualquier hora el viernes. No, el viernes no. El viernes a las 9. El viernes de 9 a 10 y media, 11. Tengo esa reunión, una reunión de evaluación para un puesto. O sea que esa ya está, la tengo agendada, no puedo echar para atrás. O sea que a partir de las 11 el viernes, cualquier hora. Y la pongo ahora y no acepto más nada para ese viernes. De tarde sí puede ser de tarde. A cualquier hora. Si es la hora de almorzar, también, el almuerzo después, no hay problema. El viernes, el viernes después de las 11. A partir de las 11, cualquier hora, hasta las 9 de la noche. A las 2 o a las 3, como prefieran. A las 2 o a las 3. ¿A quién le da lo mismo? A ver, pará. A Martina lo mismo. A Florencia, a Buenojá. No importa, yo puedo almorzar después, tampoco me muero. A las 2 me gusta, sí. Mientras sea antes de las 4, sí. Bueno, si quieren puede ser a la 1 también. A la 1 o a las 2 o a las 3, como quieran. Pero miren que vamos a hacer 1 hora y media. O sea que si hacemos a las 2, terminamos 3 y media. ¿Les queda tiempo para las 4 para respirar? No tengo problema. Yo a las 2 acepto. ¿Vendemos a las 2 y ya lo pongo en la agenda? A ver, es como que los remates, ¿no? Profe, ¿sería el mismo link o dónde? El mismo. Yo a las 2, a 5 minutos, 10 minutos antes ya abro el link. Ya abro la sala. Está buenas. Entonces, a las 2, a las 14, el viernes de esta semana, Para mí que sí. se va a la 1, dijo uno. Mientras sea antes de las 4, se va a la 1. Sí. Bueno, sí, dice que sí. Bueno, está, a las 2. Voy a poner ya en la agenda, lo voy a poner ya, porque si no después me olvido y hago una bobada. Entonces, va a ser el viernes 18 a las 14, ¿está? Entonces, no, ya sé lo que hago. Paso. Este es el grupo 15, ¿no? El grupo 15. Está, a las 14. A ver que no me meta la pata. A las 14. De 14 a 15 y 30, perfecto. Quedó agendado para las 14 el viernes 18. ¿Está bien? ¿Quedamos así? Si le pueden avisarle a sus colegas, los que se hayan ido, de que pueden, que pueden venir. El mismo es el mismo link de siempre. Yo lo activo 5 minutos antes, como hice hoy, o 10 minutos antes, según cómo esté moviéndome. Pero nos vemos el viernes entonces, en lugar del jueves. Está mejor, sí. Así el jueves pasa para el viernes, no nos atrasamos tanto. Muy bien. Bueno, está, entonces, buen provecho.
Voy a ver qué es lo que hacen sus compañeros de la tarde, que les tengo que proponer algo por el estilo. Pero ellos ya les pude avisar la vez pasada, o sea que ya de repente vienen con una propuesta. Bien, entonces, si no hay más preguntas, vámonos, que ya es la hora. Chao. Nos vemos el viernes.